Aleluya, gloria a Dios. Y en esta tarde vamos a continuar con la serie que empezamos, yo creo que ya hace un mes atrás, pero bueno, hemos dado uno o dos estudios diferentes, pero vamos a continuar hoy con la tercera parte de esta serie, Doctrinas del Rey. Y haciendo un pequeño recuento, estuvimos hablando en el primer estudio del bautismo del Espíritu Santo. Después seguimos con el segundo. Pero hay algo que yo no dije en el segundo estudio, en la segunda parte, y quisiera mencionárselo a ustedes ahora. Y tiene que ver con el versículo 1, capítulo 13 de Primera de Corintios. Si lo quieren buscar un momento, por favor. Y le voy a pedir a un valiente o una valiente que pase por aquí y lo lea. Capítulo 13 de Primera de Corintios, versículo 1 en adelante. Si puede pasar por aquí, por favor, para que saquen la grabación. Un valiente o una valiente, no importa. Dios no hace acepción de personas. Gloria a Jesús. Y quiero mencionarle esto porque, como hoy la tercera parte tiene que ver con la lengua específicamente, y decíamos en la segunda parte de esta serie de que las lenguas son prima hermana del bautismo del Espíritu Santo, o sea, tienen que llevar la junta de la mano, porque una cosa conlleva a la otra. Y por eso es que estamos trayendo en el día de hoy el estudio de las lenguas, el capítulo 14 de Primera de Corintios, pero como ya les dije, quiero leerles algo en el capítulo 13, versículo 1 en adelante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ni se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero Ahí está bien, hasta ahí está bien. El amor nunca deja de ser. Muchas gracias, hermano. El amor nunca deja de ser. Si quieren regresar por aquí, porque vamos a leer el capítulo 14 también. El amor nunca deja de ser. Las lenguas acabarían, dice Pablo, las profecías acabarían, pero el amor nunca deja de ser. Amén. Usted no puede mirar a un hermano con desprecio, así por arriba del lomo, solamente porque usted cree de que usted habla unas lenguas desconocidas, extrañas o angelicales, como dice Pablo, y el hermano no las habla. Hoy vamos a derribar esa falsa enseñanza. Por eso es que estamos trayendo esta serie, para que usted aprenda. Gloria a Dios. Ahora, hablando del capítulo 13, versículo 1 en adelante, ¿qué leyó? Específicamente el 1 que leyó la hermana. Pues dice Pablo, si yo hablase lenguas angelicales. O sea, que Pablo está haciendo una comparación y diciendo, si yo las hablase. Pablo no está diciendo o afirmando de que él las hablaba. De hecho, cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted ve a los ángeles que le traían un mensaje al hombre,
pues entonces usted ve que hablaban un mensaje humano. Usted nunca va a ver en la Biblia un ángel hablando con una lengua angelical, mucho menos Pablo. Lo que pasa es que muchos hermanos cogen esto para apoyar la lengua que ellos hablan hoy en día. ¿Y usted no cree en la lengua, pastor? Bueno, ya yo se lo he dicho muchas veces. Yo creo en la lengua bíblica. Mire, idioma. Y para sorpresa de muchos, escuche aquí porque yo no quiero hablar de los hermanos, mucho menos de los hermanos pastores o de aquellos maestros que enseñan la palabra de Dios. La palabra, como dije yo en el primer estudio, es la que nos desnuda a nosotros. Ella es la que nos quita de arriba todas esas leyes de hombre que ellos han puesto y dicen, no, quítate tú para ponerme yo. Se quita toda esa falsa doctrina y Dios dice, no, aquí la que vale es mi palabra. Lo demás, deséchalo. Pero, vuelvo y repito, Pablo, cuando habla de lenguas angelicales, no se estaba refiriendo a la lengua que se habla hoy. Esas jerigonzas o balbuceos que usted oye por ahí. No. Pero, para sorpresa, vuelvo y repito también, para todos estos maestros y pastores, cuando usted estudia la Biblia como tiene que estudiarla, usted usa de una buena hermenéutica. ¿Qué cosa es hermenéutica, pastor? Una buena interpretación. Es el arte de usted poder interpretar correctamente la Biblia. Amén. Eso es lo que quiere decir hermenéutica. Cuando usted usa de esas herramientas que hemos aprendido aquí, usted se va a dar de cuenta de que automáticamente el show que forman los hermanos, es más, el show que formaron los de Corinto y los que forman hoy en día los hermanos, que son o que apoyan la lengua que hablan ellos, pues entonces cuando vamos a el idioma original, una de las herramientas que nosotros hemos aprendido a usar, pues entonces se desvanece totalmente, completamente. Usted sabe la palabra griega que se usó o que usó Pablo, porque como dijimos en el primer estudio, cuando Pablo trae este problema de las lenguas a la iglesia de Corinto, pues entonces es porque había un problema con ellos. ¿Y cuál era el problema? El problema era, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 2, o del 1 al 3, si mal no recuerdo, que Pablo les está diciendo a ellos, es imposible. Pablo había tenido una queja en cuanto a estos corintianos, una de las iglesias más desobedientes y más desordenadas. Pero Pablo entonces viene y le jala las orejas a ellos y les dice, un momentico, porque ¿cómo es que ustedes le pueden estar llamando maldito a Jesús por esa lengua que ustedes están hablando? Es imposible. Pues por eso es que Pablo trajo el tema de las lenguas. Por eso es que usted no ve el tema de las lenguas en ninguna otra carta. Solamente Pablo. Pero entonces llegamos al capítulo 12. El capítulo, vuelvo y repito, más problemático para los hermanos que apoyan esta enseñanza. Y vamos a decirle a la hermana que lea el 1 y el 2. Capítulo 12. Capítulo 14, versículos 1 y 2. Versículo 1 y 2. Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios,
pues Dios le entiende, pues nadie le entiende, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ok, yo voy a decir a la hermana que repita otra vez, ¿no? Por favor. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Amén. Ok. Y no es que yo no haya escuchado, lo que pasa es que a veces con una palabra que usted cambie, pues le cambia el sentido totalmente a la Escritura. Y tenemos que estar bien claros a la hora de nosotros interpretarla. Cuando Pablo está diciendo aquí, en el versículo 1, no ignoren los dones espirituales. Claro, porque no era el espíritu, no era el don de lengua del espíritu que estaban hablando o que estaba hablando por estos corintianos. Era otro espíritu y eran otras lenguas. Porque es imposible, dice Pablo, que nadie llame al Señor, Señor, si no tiene el Espíritu Santo dentro de él. Ni tampoco puedes llamarlo maldito si tú tienes el Espíritu Santo en ti y estás hablando por una lengua que Dios te da que hable, pues entonces no le vas a decir maldito a Jesús. No, pero cuando llegamos al versículo 2, vuelvo y repito, uno de los más problemáticos, pues entonces dice Pablo, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Bueno, déjeme decirle lo que le estaba diciendo hace un momento atrás para explicar este versículo 2. Cuando Pablo habla de lenguas, la palabra griega que se usó, vuelvo y te repito, es glosa. Cuando estudias el idioma original, la palabra que se usó para lengua, o que usó Pablo para lengua, es glosa. Y esa palabra lo que quiere decir es idiomas. Escuchen, porque solamente con esta explicación bíblica en el idioma original desechamos totalmente las lenguas que hablaban los corintianos y las lenguas que se hablan hoy. El idioma original, glosa, es la palabra. Cuando usted vaya al idioma original y usted busque ahí la palabra lengua, usted lo que va a ver es glosa. Y glosa lo que quiere decir es idioma, no balbuceo ni jerigonza. Pero bueno, Pablo lo va a explicar un poco más adelante. Pero vuelvo y repito, nadie lo entiende por qué. Escuche, mi hermano, porque si usted agarra esto, usted va a resolver el problema de la lengua. Porque esta es la espina dorsal de este estudio. Mire, nadie lo entiende porque los que estaban reunidos ahí eran hijos de Dios, eran nacidos de nuevo. Y las lenguas, escuche aquí, querido hermano, que nos va a escuchar o nos va a ver, las lenguas no son para los hijos de Dios. Hermano, ¿y qué hace la congregación completa hablando en lengua? ¿Y qué hace el pastor diciendo en arriba que el Señor nos dejó un regalo? El bautizo del Espíritu Santo es para todo aquel que ha creído. Si no te la sabe, empieza a practicarla para que te la dé. Yo me sé alguna de ellas. Y no me estoy burlando de los hermanos. No, lo que quiero es que Dios despierte el limpio entendimiento en ti para que tus sentidos sean ejercitados y tú puedas comprender que estás en una doctrina de error. Y déjame decirte, para que tú aprendas, no es como ustedes a veces hacen, no, cuidado con este pastor, porque mira, está predicando esto y lo otro. Examina primero lo que está predicando este pastor. Porque como decíamos un día de esto, es bien fácil decir a las ovejas, oye, cuidado, no oigas aquello, porque tú sabes que llevas 40 años enseñando algo de error, ahora que estás oyendo esto, te das de cuenta. Pero es más fácil decirle, oye, cuidado, y seguir tú en error, que ser humilde y decirle, un momento, el Señor me ha hablado por este pastor. Tenemos que cambiar, queridos hermanos. Hemos estado equivocados, pero eso no se hace.
Es más fácil mirar los cañones y decir, cuidado. Pero mira, aquí está, te lo estoy demostrando hoy. Lengua, la palabra glosa, lenguas, idiomas. Pero entonces, como los que están reunidos, vamos a decir que hayan sido judíos, que hayan sido una mezcla de todos aquellos, como decía mi esposa al principio, que habían de todas partes del mundo ahí el día de Pentecostés. Pues entonces, en una congregación, todos estos que hayan aceptado a Jesús como su Dios y Salvador, pues entonces automáticamente eran parte de esa congregación. Pero entró un incrédulo y Dios quiere hablarle a ese incrédulo, pero ese incrédulo era ruso, o era puertorriqueño, o era cubano, yo no sé, hablaba otro idioma. Y entonces, como las lenguas no son para la iglesia, sino que para los incrédulos, entonces Dios tiene que traer un mensaje en la lengua o en el idioma de ese incrédulo que entró ahí, que está buscando de Dios, que quiere salvación. Pues entonces Dios tiene que hablarle en su idioma. Por eso es que dice Pablo en el versículo 2 que nadie lo entiende. No es nadie de todo el mundo porque tú hablas la jerigonza que tú hablas. No, Señor. Nadie de los que están reunidos entiende el idioma del incrédulo que entró a esa iglesia, a esa congregación, y Dios quiere hablarle y usa el Espíritu de Dios, porque los dones son del Espíritu. Amén. No son míos. A ti se te impartió una persona, la llevas dentro, el Espíritu Santo de Dios. Y los dones, dice Pablo, que son de Él, no son tuyos. Eso de que tú ves a los hermanos que entran a la congregación y empiezan hablando en lengua, eso no es bíblico. Porque Dios no es un Dios de desorden. Cuando Dios traía un mensaje en lengua, era para traérselo al incrédulo. Por eso es que nadie lo entiende. Porque era un idioma que aún el mismo que lo estaba hablando de esa congregación no lo entendía. Porque si el incrédulo que entró tuviera la lengua de los que estaban congregados, pues simplemente Dios no hubiera tenido que traer el mensaje en lengua. ¿No? ¿Cuántos entienden? Entonces, cuando dice la otra parte del versículo, que no habla a los hombres sino a Dios, lo que quiere decir es que está hablando de parte de Dios. Y lo vamos a comprobar, lo comprueba Pablo un poquito más allá. Lea el 3, por favor. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Exacto, el que profetiza traía exhortación a la congregación, porque las profecías eran para la iglesia, no para el mundano. ¿Cuántos entienden? ¿Y por qué existía la profecía? Porque no tenían la Biblia como la tenemos nosotros hoy. Pues entonces Dios le hablaba a ellos a través de la profecía. A la iglesia, a su iglesia. Continúe. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ok, un momento ahí. El que habla en lengua extraña, nuevamente, idioma original. La palabra extraña no existe. Lo que pasa es que el que escribió la Biblia en español, pues entonces quiso ayudar al lector y ponerle el que habla en un idioma extraño, en una glosa extraña. Pero en el idioma original la palabra extraña no existe. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ok, momento. Nuevamente, Pablo quisiera que todos ellos hablaran en lengua. ¿Por qué? Porque es el deseo de todos nosotros que Dios nos use
para cuando hay una persona incrédula que no tenga nuestro idioma, nosotros poder dejarnos usar. Por eso es que dice que somos edificados. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque entonces Dios nos está usando a nosotros para nosotros llevar a cabo la voluntad de Dios. Continúe, hermano. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, Claro, a no ser... un momentito. Mayor es, ¿por qué? Porque lo que pasa es que la iglesia es la que tiene que ser edificada, sin dejar de un lado salvar al incrédulo también. ¿Cuántos entienden? A no ser, como va a decir ella ahora, va a leer, que las interprete para que la iglesia reciba edificación. quiere decir que si ahora mismo Dios trajo un mensaje en lengua para ese incrédulo, pero a la misma vez quiere que la iglesia se edifique y entienda o conozca lo que Dios le habló a ese incrédulo para que se convirtiera, pues entonces Dios puede usar aún al mismo hermano o a otro trayendo la interpretación para que la congregación se edifique. Amén. Próximo versículo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a Un vos... momento ahí, bien interesante. Llegamos a la parte de la guillotina. Aquí no hay más remedio. Esto es un callejón sin salida. Y vuelvo y repito que no me estoy burlando de los hermanos. No, ustedes que están aquí y muchos de los que están afuera, aunque pertenezcan a otra congregación, conocen de que ese no es mi estilo. Es más, se los voy a decir públicamente. Aquí estamos, aquí estoy. Si necesitan de este servidor, me pueden llamar. 693-5037, con el 352 adelante, el teléfono de la oficina de nuestra congregación. Mira, si necesitas una ayuda, en lo que sea, aquí estamos para ayudarte. No me estoy burlando de ustedes, ni le estoy diciendo bruto. No, recuérdese que es la palabra la que nos desnuda. Y si ella te está hablando para que tú cambies de dirección y tengas una doctrina correcta y una doctrina de error, escucha que Dios te está hablando. Y déjame decirte, el hecho de que yo diga que las lenguas bíblicas, que son las que yo creo, son idiomas, y tú creas que es otra cosa, dice Pablo, que el amor se va por encima. Amén. Si tú no me tienes amor a mí, y si tú me desechas o hablas de mí, pues entonces yo creo que el que está en problema eres tú. Porque dice el apóstol Juan que el que no ama a su hermano es homicida. Y yo prefiero estar confundido en el problema de las lenguas que no ser un homicida, porque los homicidas no entran. Gloria a Dios. El amor se va por encima. Es hora de que nosotros nos unamos en Cristo y que entendamos que somos un solo pueblo. Amén. De lo contrario, yo no sé qué evangelio tú predicas, yo no sé qué Dios tú tienes, yo no sé a qué dirección tú te diriges. Pero escucha aquí. Próximo versículo, hermano. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros... Discúlpame. Estábamos hablando de la guillotina, del callejón sin salida. Esto echa por tierra totalmente esa enseñanza. Lo que Pablo va a decir ahora, conectado con lo que ya dijimos, que dijo en el capítulo 12, versículo del 1 al 3. Pues entonces, esto ahora lo que nos deja saber a nosotros que es imposible que exista una lengua sin significado. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, si no dieren distensión de voces,
¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Momento, porque escuche bien aquí. Usted no puede pasar por alto estas palabras de Pablo. Así también nosotros, querido hermano, así también la iglesia. ¿Qué continúa diciendo? Si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire. ¿Cómo que hablo al aire? Un momentico, vale ahí, querida hermana. Hermano, usted tiene que ponerle asunto a esto. Escuche. Usted no se ponga a explicar después ahí lo que usted quiere explicar para defender a Dios y al pastor, si usted no va a saber explicarlo. Como una vez en la radio, que una hermana llamó y el hermano que estaba ahí le dijo: no, hermana, olvídese de eso, usted haga lo que dijo Pablo, coja lo bueno y deseche lo malo. Lo llamé al momento para allá y le dije: no, un momento, eso no es así. Usted no puede contestar por mí, porque mire, le voy a demostrar que usted está mal. Igual que un día estaba la otra hermana y le llamo a una hermana: no, hermana, no, y da la casualidad que estábamos yo y mi esposa ahí. Le dije: no, mi hermana, no cuelgue, dígale a la hermana que yo necesito hablar con ella, porque yo soy el pastor, yo fui que traje la predicación, usted no puede contestar por mí, y menos lo que le está diciendo la hermana. Pastor, me dice la hermana que llamó, porque mire, usted dijo esto y yo creo. Ok, mi hermana, mire, la Biblia dice esto y esto y esto. Ay, pastor, verdad, usted tiene razón. Usted, cuando vaya a defender a la palabra de Dios y a su pastor, usted tiene que aprenderse esto de memoria. Porque de lo contrario, no solamente al pastor, sino a Dios. Usted tiene que corregir a la gente con la palabra de Dios, así como lo estamos haciendo ahora. Pero, vuelvo y leo el versículo ese. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire. Un momento ahí. ¿Cómo es que va a hablar al aire si en el versículo 2 digo de que habla con Dios? Oh my God. ¿Se contradice la palabra de Dios? Escuche bien, mi hermano. No es que habla con Dios, es que habla de parte de Dios. Porque por el Espíritu habla misterio. Continúe. Tanta clase de idiomas hay. Momento ahí otra vez. Tantas clases de idiomas. Escuche, porque ahora Pablo se las pone más fácil. Y cuando usted escucha la palabra idioma que dijo Pablo ahora y la compara en el idioma original con lo que dijo Pablo lengua, va a ver que es la palabra griega glosa en todos los momentos. Oh my God. O sea que Pablo lo que está diciendo, nos está mostrando a nosotros de que son idiomas. Continúe. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Y el de los hermanos y el de los corintianos carecía de significado. Hablaban al aire. Continúe. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, claro. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida. Momento. El que habla en lengua extraña. La palabra extraña, nuevamente, no existe en el idioma original. Pastor, entonces tenemos que votar a Reina Valera. No la vote, si esa es la que uso yo. Esa es la que me gusta usar. Pero también estudio el idioma original. Y tengo Biblia, todas las que necesite, y las comparo todas, y veo todas las versiones que hay. Por eso es que te puedo hablar de la manera que te hablo. El que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora,
pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Cómo es eso? Nuevamente. Si dijo Pablo de arriba, el 4 es, léalo. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces pase al último que leyó abajo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Cómo va a ser eso? Si dijo allá en el 4 que se edifica, que él mismo se edifica, ¿cómo va a decir aquí ahora que queda sin entendimiento? Usted está enlazando un versículo con otro. O sea que el 4 usted tiene que leerlo o pasarlo bajo la lupa del 13. 13 y 14. ¿Cuántos entienden? Amén. Continúe. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simplemente oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Es lo mismo que pasa hoy en día. Usted va a uno de esos lugares que usted no va. Pero cuando usted va se vuelve loco. Porque entonces eso es, bueno, ¿para qué vamos a hablar de eso? Continúe, hermano. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Un momentito. Pero entonces, pastor, Pablo hablaba la lengua que se hablan hoy, porque lo está diciendo ahí. No, cuando Pablo dice yo hablo más en lengua que todos nosotros, la palabra lengua de Pablo es glosa. Yo hablo más idioma que todos ustedes. ¿Cuándo han estudiado la Biblia? ¿No leerla? No. Pablo hablaba hebreo, arameo, latín, hablaba como 4 o 5 idiomas. De eso es lo que está hablando Pablo. Pablo no está hablando de la jerigonza. No. Continúe. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ok. Escuche. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Ok, en otras lenguas era el pueblo romano, el cual Dios usó, permitió que le trajera allí una corrección al pueblo judío por no haber aceptado a Jesús, por no haber aceptado a su Mesías. Pues entonces el pueblo romano, una lengua que ellos no conocían, una lengua extraña que ni aún así la van a entender. Porque era para los incrédulos, eran para todos esos que lo habían rechazado y todos aquellos que vivieran en ese momento, los cuales estaban calificados todos ellos también para adquirir la salvación a través del Mesías que ellos rechazaron. Pero cuando habla Pablo de las lenguas, que dice, escrito está en la ley, hermanos, no sean niños en el modo de pensar y de actuar. Estas lenguas no son para ustedes, para la iglesia. Estas lenguas son unas lenguas que van a hablar un pueblo donde mi pueblo va a llegar allí y no lo va a entender. Le dice Pablo, la lengua no es para la iglesia, hermano. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Y qué hacen los hermanos hoy hablando tanta lengua? Si no es para ellos. Y cuando usted va a las congregaciones, usted no va a ver allí ni un incrédulo, la mayoría de las veces. ¿Cuántos me entienden? Amén. Continúe. Sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Claro que van a decir que están locos. Tú los miras ahí. ¡Ah! ¡Ah! Hay uno que yo no lo miro, pero lo oigo por allá por la radio. ¡Ah! Me imagino que hace así. Y vuelvo y repito, no me estoy burlando. Para ellos esa es la unción.
explicado varias veces. La unción es el Espíritu en tu vida. Hemos sido ungidos, sellados con el Espíritu Santo. Tienes una persona adentro. Y dice el Señor de que Él nos da su Espíritu por medida. Que Él te entregó una persona. Y de ella son los dones, incluyendo el de lengua. Amén. Y cuando Él quiere usarlo, dice el capítulo 12, si te lo quieres aprender. Cuando Él quiere usarlo, Él lo usa cuando Él quiere, como Él quiere, y en el que Él quiere, para edificación de la iglesia. No para el show que tú formas. Que Dios no es un Dios de confusión. Que Dios es un Dios de orden. Aún en la profecía. Había muchos proféticos allá como hoy en día. Y Pablo tiene que decirle, claro, en aquel tiempo estaban justificados. Porque en aquel tiempo no tenían este libro. El canon del Nuevo Testamento todavía no se había completado. Por eso es que tenía que estar allá la profecía. Y usted quiere decir, pastor, que hoy no hay profecía. Y todos los profetas que me han hablado, pastor. Bueno, déjame decirte que dice el apóstol Pedro, de que tenemos la palabra profética más segura. En esta es la que tienes que oír, o a esta es la que tienes que oír. ¿Escucha? ¿Por qué? Porque aquí está el consejo completo de Dios. Lo que Él quiere que tú sepas, aquí está. ¿Tú quieres que Dios te hable? No busques a un profeta falso, o a esos profetas que dicen que son profetas, para engañarte muchas veces y sacarte la lana. No, porque muchos de ellos lo que te están llevando es a un puesto inseguro. Porque te están predicando un evangelio que tú quieres oír, que te conviene, que te gusta. Ay, qué bueno estuvo el mensaje. El Señor me dio una palabra. Así está el pueblo de Ocala. Así están las iglesias de Ocala, la mayoría. Hay muchos hermanos de Dios que predican la palabra, como dicen por ahí, como está escrita. Y vuelvo y te repito, yo no tengo nada en contra de ningún pastor. No, Señor. Pero Dios no es un Dios de confusión. Aún, vuelvo y te repito, a los profetas les decía, o les dice Pablo ahí, el profeta tiene que estar sujeto al dueño de los dones, aún a él mismo. Si alguien quiere profetizar, si alguien tiene un mensaje en lengua, y no es que si alguien quiere profetizar, es que si Dios estaba trayendo en ese momento una profecía, porque eso de que yo me levanto y voy a profetizar, Dios me dijo, eso no es bíblico tampoco. Si Dios estaba trayendo un mensaje en profecía, o en lengua en ese momento a través de algún hermano, pues entonces todo se iba a cumplir, porque era Dios el que lo estaba trayendo. De lo contrario, si había un falsante, pues entonces Pablo le decía, mira, le voy a dar un break a uno, a dos, a la tercera va la vencida. Siéntate, cállate la boca. Eso es lo que tienen que hacer muchos hermanos, ¿eh? Cállate la boca y siéntate, porque Dios no te dijo nada. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia, aquí está. Aquí está el consejo completo de Dios. Amén. ¿Y por qué estaba la profecía allá antes? Porque no existía esto. Amén. Existía la palabra de Dios, pero Dios la traía directamente a él. Por eso Pablo dijo, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Las lenguas se acabarán y las profecías se acabarán. No dijo cuando venga el perfecto, como queriendo decir, no, hasta que venga Jesucristo vamos a hablar en lengua, vamos a profetizar. No, cuando venga lo perfecto. Ya lo perfecto llegó, dice el apóstol Pedro, tenemos el perfecto aquí. La profecía más perfecta, aquí está. Pero bueno, este estudio, muchas gracias hermano, este estudio no es como dijimos en los otros dos,
para que usted cambie de dirección. Si Dios no le habla a través de su palabra, usted siga haciendo lo que está haciendo, que todavía lo vamos a seguir amando. Cuando venga el Señor nos vamos los dos. Tú creyendo en la lengua esa que tú hablas y yo creyendo en la de la Biblia. Los dos nos vamos, no dejamos de ser hermanos ninguno de los dos. Eso es lo que tienes que aprenderte, porque el amor está por encima de la lengua y de la profecía y de cualquier otra enseñanza básica. Cuando digo enseñanza básica, hay enseñanzas básicas las cuales nosotros no podemos negociar con nadie. No, pastor, porque todos los caminos llevan a Roma. No, pastor, porque yo soy católico, carismático y tú eres evangélico, somos uno en el Señor. Mentira del diablo. Nosotros amamos a los amigos católicos, pero yo no soy católico carismático. No. Pero mire, enseñanzas básicas. Si usted cree que Jesucristo es su Salvador, si usted cree que solamente llegamos al Padre a través del sacrificio de Jesucristo, si usted cree que solamente Jesucristo es su intercesor, usted es mi hermano. Si usted está equivocado en otra materia, igual que lo puedo estar yo, escuchen, usted sigue siendo mi hermano, igual que lo debería seguir siendo yo para usted. Escuche, porque simplemente lo estoy enseñando. Sea humilde, no importa que la enseñanza venga de este servidor, porque no soy yo, es Dios el que te está hablando a ti. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que como hemos hecho con los otros dos estudios, los dos primeros, esta tercera parte de esta serie, Doctrinas de Error, pues hemos comprobado, la Biblia está comprobado, que no existen las lenguas estas jerigonzas o babuceros. No, dice Pablo que cualquier lengua, idioma, glosa, recuerda, el idioma original, tiene que tener un significado. Si no, estás hablando al aire. Amén. Estamos de pie y vamos a despedir el servicio.